Y cuando pasan 15 minutos de las 14, recibimos a Bernardo Borkenstein, nuestro amigo. ¿Cómo te va? Para hablar un poco. ¿Hoy de analgésicos era? Vamos a hablar de analgésicos. Ay, el talón de Aquiles de Jimena, ¿verdad? Sí. ¿Por qué trajo una piña americana? No sé, pero... Vamos a charlar un poco de los analgésicos. Sí, de la lucha contra el dolor es lo que vamos a hablar. Me gusta más ese nombre. La lucha contra el dolor. Que de analgésicos. Es que en realidad se trata de eso. Vamos a hacer un poquito de historia. Durante milenios, de hecho hasta el siglo XIX, la humanidad no tenía prácticamente nada con lo que luchar contra el dolor. De hecho, por ejemplo, los cirujanos, hasta también el siglo XIX, no tenían anestésicos. La lucha para el dolor se divide en la analgesia y la anestesia. Y tenían que operar cuando había que hacer una amputación o incluso una operación de vesícula o lo que sea, tenían que operar en frío con el paciente ahí. ¿De qué época es la doctora Quinn, por ejemplo? Lo voy a googlear, pero la doctora Quinn es siglo XVIII. Me encantaba ver. Pero no existió, era un personaje. No, ya sé, pero ver cómo en esa época la falta de cosas, cómo se resolvía. No sé si vos la viste, yo no la vi, pero vi algunas trailers o avances de la que trabajaba este hombre, el inglés. Sí, Nix es, era, ¿no? Daniel Day-Lewis. ¿Daniel Day-Lewis es? No. No, era el otro. No, es el que tiene esta película Matar o Morir con Bellucci. Está, sí. Pero bueno, sí, ese era el inicio de la cirugía en Nueva York. Interesante, sobre todo porque tenía escenas bastante gráficas de cómo se operaban en aquella época. Pero, por ejemplo, en la Edad Media operaban los peluqueros, los barberos. Era lo mismo que hacían las operaciones, por ejemplo, amputaciones a la gente que no tenía dinero. Y de hecho, no sé si vieron en las barberías ese palo que da vueltas de color rojo. Sí. Se originó porque colgaban de un palo los tejidos ensangrentados y el viento los hacía dar vuelta y se enroscaban. Y de ese palo surge la costumbre de poner el bastón que da vuelta. Los palos, los trapos ensangrentados, de sacar muelas. Trapos, claro, las vendas, digamos. Exacto, y porque sacaban muelas, hacían curaciones, todo. Y de ahí surge la costumbre de poner en las barberías ese palo que está pintado en espiral. Pero de la Clive Owen. Clive Owen, sí. Bueno, entonces no había nada para luchar contra el dolor. Las amputaciones entonces se hacían en frío, como mucho le daban un poco de alcohol al paciente, y tampoco había nada para aliviar los dolores asociados a las enfermedades o para bajar la fiebre, hasta que apareció, por ejemplo, la quinina, y llegado el siglo XIX se populariza la cura con el opio. ¿Sí? El opio era un látex que sale de la amapola, y que tenía un problema, y era que cuando lo iban a comprar los farmacéuticos venía con una calidad muy variable. A veces era muy potente, a veces casi no tenía actividad, y no había forma de dosificarlo pesándolo, porque lo mismo que una cantidad te causaba un daño al paciente, como que no te hacía nada. Uh-huh. Entonces, trabajando sobre eso, un alemán, sobre la mitad del siglo XIX, que se llama Friedrich Serturner, descubrió la morfina, que es el principio, lo que llamó el principium somniferum, el activo del opio. Y ahí logró una sustancia que siempre tenía la misma actividad y que podía dosificarla. Hizo un montón de experimentos, por ejemplo, agarró a unos muchachos del pueblo de él, que era Hamelin en Alemania, y les dio morfina calculando a ojo con una cantidad que había determinado después de matar a unos perros, con morfina también, y se le desmayaron, se pusieron verdes y se le desmayaron todos, y él se desmayó porque él también tomó. Entonces con ese tipo de experimentación fue que se inició la lucha contra el dolor. Bueno, es lo que había. Claro. El tema es que a partir de ahí, y después de unos vaivenes, se logra crecer la industria farmacéutica, se fortalecen las industrias alemanas, porque fundamentalmente todo el desarrollo de productos químicos en aquella época se daba en Francia y Alemania, pero esencialmente en Alemania, y se empieza a crear la idea de que tenemos hoy en día de productos puros que tienen actividad y que sirven para curar algunas cosas. Y se concentra en esa mitad del siglo XIX la aparición de dos de los analgésicos más importantes de la historia de la humanidad: la aspirina y la morfina. La morfina, como ya hablábamos ahora, era una cosa hasta que más o menos por ahí, por la década del 60 del siglo XIX, se inventó la aguja hipodérmica. Cuando la cocaína y la morfina, que se inventaron juntas, o que se descubrieron juntas, se unen a la aguja hipodérmica, lo que tenemos es el problema del inicio de las adicciones severas. Pero en esa época también aparece la aspirina, como decía, que viene del único remedio que había en la antigüedad, que no fuera el opio, en la zona donde no había opio, que tenía alguna actividad para calmar el dolor, que era la corteza del sauce blanco. El sauce blanco se hacía una tisana con la corteza y tenía alguna habilidad
para reducir los dolores y bajar la fiebre, pero tenía un efecto secundario sobre el estómago que era tremendo. Y un gusto espantoso, era amargo como esperanza de pobre, ¿no? Era realmente muy, muy amargo y difícil de tomar. Un francés que se llamaba Gerhardt logra aislar de la corteza de sauce un compuesto, y después toman los alemanes de la Bayer la posta y logran generar primero el ácido salicílico, después el ácido acetil salicílico, que es lo que conocemos como aspirina. La aspirina hoy en día no es marca, es nombre oficial de UPAC. O sea, el compuesto se llama tanto ácido acetil salicílico como aspirina a nivel formal. Ya es que trascendió el tema de la marca. Ajá. Bien, entonces, cuando logran el ácido acetil salicílico, eliminan un pequeño problema que tenía el ácido salicílico solo, era que producía hemorragias estomacales. Tiene un efecto terrible sobre el estómago. Y así, como te decía, surge el primero de los que se llaman analgésicos antiinflamatorios, los AINE, antiinflamatorios no esteroideos. Una gran serie de productos para el alivio del dolor que no causan adicción ni psicológica ni física. Esto era muy importante porque cuando se empezó a trabajar con la morfina, claro, después de eso se empezó a ver que curar cura, o sea, resuelve el dolor, pero ¿a qué precio? No se podía usar permanentemente. Ya la gente había tenido experiencias con el láudano, que es una disolución de opio en vino, y con otros productos derivados del opio, que la gente empezaba a tomar cada vez más y lo tomaban cuando el dolor desaparecía. Ahora después vamos a ver por qué cuando terminemos con esta revisión. ¿Qué ocurre? Todo esto queda en manos de la Bayer. Y en el mismo año, el mismo científico llamado Dresser, de apellido, descubre cómo es que funciona la aspirina. No descubre el mecanismo, sino que descubre para qué sirve. Descubre que era un analgésico, que era antiinflamatorio y que bajaba la fiebre. 3 en 1 era un producto con un potencial económico fabuloso. Antes otro químico de la Bayer, Kolbe, había logrado una purificación que no lo había logrado ninguno de los anteriores, y ya la Bayer tenía todo el combo para alargar el producto, que a la larga fue el más famoso de la primera mitad del siglo XX. Hoy en día se calculan que se consumen por día 100 millones de tabletas de aspirina por día. Estamos hablando por día hoy, que ya tiene montones de productos que la compiten. Sí, probablemente, yo creo que si hay que pensar un medicamento... Y sí, es el primero. Es el primero que ocurre. La aspirina es... Indudablemente, pues aparte se le agregaron las propiedades nuevas, el chiste que tiene más propiedades que la aspirina, que es cardioprotectora, que evita los trombos, etcétera. Ya hoy en día se toma para muchas más cosas aparte de eliminar el dolor. Entonces, ¿qué ocurrió? Recién en 1971 se descubrió cómo es que funcionaban estos medicamentos. El mecanismo no se pudo determinar hasta 70 y 80 años después de estar usando la droga como medicamento. Y de hecho, esa investigación le valió al doctor Vein el premio Nobel en 1982 de medicina. Entonces estamos hablando de algo que ocupó buena parte del siglo y que sigue ocupando a nivel de uso. Y volvemos al tema de la morfina. El mismo químico que había desarrollado el farmacólogo Dresser, un buen día, preocupado por el tema de la adictividad de la morfina, descubre una droga que la vende al mundo como el gran sustituto de la morfina que no causa adicción, una droga más potente y que según él no causaba adicción y que se podía utilizar para curar a los adictos a morfina. Entonces dice, esta droga va a ser tan heroica que la vamos a llamar heroína. Y crea la primera epidemia de heroinomanía, justamente por esa droga que no estuvo suficientemente estudiada. Y a raíz de ese problema que hubo, se empezaron a imponer protocolos de estudio a los medicamentos nuevos para tratar de asegurarse que no ocurriera otra vez ese problema. Bien, entonces, tenemos los dos tipos más grandes de productos para el dolor. Los que se llaman opiáceos, que son todos los derivados de la morfina, que son una cantidad, y los AINE, que son los que son antiinflamatorios no esteroideos. Y uno que era considerado un AINE y que se lo separó en el 2012 de ese grupo, que es el paracetamol, que está por afuera de los otros dos grupos. Entonces tenemos estos tres, y que tenemos que entender por qué es que algunos, por ejemplo, se pueden conseguir simplemente hasta en la feria y otros hay que tenerlo con receta verde. El tema es la peligrosidad de su uso. Los opiáceos que actúan directamente sobre el cerebro tienen una peligrosidad cuando se van a utilizar que los otros, por ejemplo, aspirina, el paracetamol o el ibuprofeno, no tienen. Simplemente, si uno toma demasiado ibuprofeno, puede aparecer la intoxicación, pero uno no se va a volver adicto, no va a tener todos los problemas, por ejemplo, la adictividad física o
o la adictividad psicológica que tienen los productos que actúan sobre la cabeza. Respira hondo. Respiro hondo, está bien, y volvemos a ver cómo es que actúan y para qué sirven los analgésicos después de la pausa, ¿no? Bueno, y ya no hay dolor, dice nuestros queridos amigos de No Te Va a Gustar. Y bueno, y quizás no hay dolor gracias a los analgésicos. Sí, o hay menos. Hay menos. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es que funcionan estas sustancias. Se encontraron dos mecanismos bien diferenciados. Vamos a hablarlo de forma amena, ¿verdad? Lo cual implica que voy a cometer algunas inexactitudes. Pero bueno, los analgésicos que son los comunes, digamos, llamémosle, los que no son opiáceos, actúan inhibiendo la producción dentro del cuerpo de una sustancia que llaman prostaglandinas. Eso lo hacen a nivel de una enzima específica que se llama COX, COX, abreviado, y de forma tal que bastante recientemente se descubrió que había dos y no una de esas enzimas, la COX-1 y la 2. Y una la responsable de la acción médica y la otra la de los efectos secundarios. Entonces ahí se empezaron a desarrollar algunos que fueran específicos. La aspirina, por ejemplo, opera sobre los dos y por eso tiene efectos secundarios muy altos. Eso sumado además que es de los pocos fármacos que se absorben en el estómago y no en el intestino. La aspirina tiene todo un combo que por eso causa acidez y se tiene que modificar el medicamento, por ejemplo haciendo una tableta de liberación retardada para que no produzca el efecto de gastritis. Ajá. Y lo mejor, bueno, si uno tiene gastritis no toma aspirina, toma algún otro. Por ejemplo, si va a ser el dolor, ibuprofeno. Y esa inhibición lo que hace es, se corta el mecanismo de la propagación del dolor, porque las prostaglandinas están vinculadas, entre otras cosas, a que se genere la señal del dolor. Pero es importante entender que los analgésicos no curan, solamente eliminan la sensación de dolor. Uh-huh. Entonces son una ayuda terapéutica, pero de ninguna manera son una cura. Claro. El dolor más común que puede haber es el de cabeza y seguido de eso el de los dientes. Entonces uno puede tomar un analgésico para aliviar un dolor de muelas, pero hay que ir al dentista, porque el analgésico además pronto va a perder efecto, porque la carie, el umbral, que tenga, sí. No, pero aparte va a ir aumentando el dolor, claro. Se puede infectar, o sea, en algún momento va a salir de lo que el analgésico puede hacer. Entonces ese es el mecanismo por el cual actúan los antiinflamatorios. El paracetamol actúa sobre ese mismo mecanismo, pero desde el sistema nervioso central, desde el cerebro. No actúa directamente sobre la COX igual que los otros. Y por eso no tiene, entre otras cosas, efecto antiinflamatorio, que es una de las cosas que lo distingue. Por ejemplo, el paracetamol no se va a indicar en casos de inflamaciones como lumbago o golpes, porque al no ser antiinflamatorio justamente no tiene ninguna capacidad para resolver ahí. Ahí se utilizaría, por ejemplo, diclofenac o ketoprofeno, que son poderosos antiinflamatorios. Porque ¿qué pasa? Las dos síntomas, la inflamación y el dolor, suelen venir uno con el otro, aunque a veces haya dolor sin inflamación. Y están los que son opiáceos, los que actúan a nivel del sistema nervioso central, que tienen una particularidad, y es que imitan unos compuestos que el propio cerebro produce, que se llaman opioides endógenos, que quiere decir producidos por uno mismo. Los nombres de estos son bastante conocidos, por ejemplo lo de la serotonina, y también otros que se llaman oxitocina, prodinorfina, son varios. Pero estos receptores que están en las neuronas, ya directamente en la cabeza, cortan la transmisión del impulso nervioso y desconectan la posibilidad de sentir dolor desde la cabeza. Es como bajar un switch. ¿Por qué ocurre? Hay unos receptores de estas sustancias que una neurona los emite a estas sustancias, la otra los recibe y ahí se cierra el circuito. Es una transmisión eléctrica pero mediada por productos químicos y no por electrones. Y cuando se une se inicia la propagación del impulso. La morfina, por ejemplo, o el tramadol, se unen pero no inician el impulso y bloquean al receptor para que no se pueda unir, por ejemplo, la serotonina. ¿Qué ocurre? No transmiten el impulso del dolor, pero sí generan, primero, cuando se elimina el dolor de esta manera, que es una eliminación bastante radical, se genera una sensación de bienestar. Pero además activan también sensores de placer. Y eso es lo que está en la causa de las adicciones, claro, porque se empieza a tomar cada vez más. ¿Y el cuerpo cómo reacciona? Sintetiza más receptores. Entonces hay que tomar más morfina, y esa es la razón por la cual los morfinómanos cada vez precisan más y más seguido consumir estos productos. Sí, y ahí está una de las cosas que lo define como una droga, ¿no? Cuando exactamente. Vos tenés la necesidad de aumentar la dosis. Sí, eso y la posibilidad de generar abstinencia. Además. La morfina genera las dos, la psicológica y la física. O sea, estamos en el peor caso de adictividad que puede tener una droga. Si se va a dar por poco tiempo, como es el caso de un posoperatorio, por ejemplo,
no pasa nada, son un excelente medicamento. Pero hay que tener cuidado que el paciente no termine. Yo voy a decir un nombre y ustedes seguramente van a tener una asociación muy rápida. Si yo digo Vicodin. Bueno, sí, House, el más famoso de los opiómanos que tenemos en la actualidad. O sea, la idea del Dr. House tomando pastillas de oxicodona o de Vicodin es muy conocida. También hay otros menos populares, como por ejemplo Sherlock Holmes, que se inyectaba morfina y se inyectaba cocaína también. O sea, ya directamente Sí, en otra época, ¿no? También, siglo XIX, claro, cuando recién se había descubierto todo. Pero quiero decir, uno no tiene la imagen de Sherlock Holmes asociada a esto, pero realmente lo hacía, era un adicto. Bien, entonces, estos dos tipos de productos, que como decíamos, son bien distintos, tienen que ser controlados por el médico, una vez más, cuando nosotros vamos a tratar de consumir uno de estos productos. Los opioides no los vamos a conseguir en cualquier lado, se venden solamente en las farmacias, bajo receta verde y en algunos casos con receta de estupefacientes, depende cuál sea. Por ejemplo, la metadona, que es una droga que se utiliza para desintoxicar a los opiómanos, a los morfinómanos, se consigue con receta naranja, si no recuerdo mal. Pero, por ejemplo, el tramadol es con receta verde. Y bueno... no sabía que había una superior a la verde. Sí, la receta naranja, la estupefaciente. No es que sea superior, es que de otros productos. Ajá. Por ejemplo, la Ritalina, de la que tanto se habla, es de receta naranja también. No. Sí, es un trámite bastante más complejo porque la farmacia tiene que registrar ante el ministerio no solamente la receta, sino la compra de esos productos también. Hay doble balance sobre ello. Y no todas las farmacias lo dispensan porque realmente es un trabajo mayor y bueno, pero está bien, ¿no? Porque son sustancias complicadas, digamos, que pueden generar un Cuando yo empecé grave a practicar en el 94, la química farmacéutica, había un problema de consumo innecesario de Ritalina sobre niños. No sé hoy cómo estará. Bueno, lo que pasa es que en un momento se dio como que se abrió una canilla, ¿no? Todos los niños tenían problemas de distracción. Nunca se pusieron a cuestionar que capaz que los gurises se aburrían en la escuela. O que precisaban límites. Sí, además, pero también es de ¿qué querés? Si tenés la misma estructura o la misma institución que hace 100 años atrás y el mundo cambió, capaz que los chiquilines se aburren, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Pero el tema es que se estaba dando la Ritalina, se había abierto una canilla. Incluso hoy en día hay adultos que la toman, aunque no está prescrita para el TDAH en adultos, porque dicen que les aumenta la concentración y mejora el rendimiento psicológico. Ahí ya es un caso de abuso, claramente, de la droga. Pero volvamos un poquito a los analgésicos. Entonces, además de estas dos clasificaciones por el mecanismo de acción, hay otras clasificaciones como por ejemplo por la estructura química. No vamos a hablar de estructura química, sobre todo por audio es imposible, pero vamos a nombrar algunos de los medicamentos. Espero que no se me zafe ninguna marca por ahí, porque si yo digo, por ejemplo, clonixinato de lisina, no le va a sonar a nadie, pero es un medicamento muy conocido que se usa todo el tiempo, pero se conoce por la marca. A diferencia, por ejemplo, del aspirina o del paracetamol, que se conoce pese a las marcas. Todo el mundo sabe cuando está tomando un paracetamol, aunque por ejemplo la marca Advil, que no se vende en Uruguay, el ibuprofeno. Claro, pero uno sabe que todas las marcas de ibuprofeno son ibuprofeno. Entre otras cosas porque generalmente las que no son las dos principales dicen ibu algo. Pero bueno, distintos tipos de analgésicos tienen distintos tipos de uso recomendado. Lo importante es que tenemos que recordar el concepto de ventana terapéutica del que habíamos hablado la semana pasada, que era el rango que va entre la concentración más chica que produce efecto a la concentración mínima que genera efectos secundarios, que es el rango donde el medicamento no es peligroso. Ese rango, que si es más amplio el medicamento es más seguro y si es más estrecho el medicamento es más peligroso, tiene que ser conocido porque la gente, con respecto a los dolores, la famosa frase "se me parte la cabeza" y otras similares, empieza a tragarse los analgésicos como si fueran caramelos. Y eso no se debe hacer. Uno no debe ni empezar por la dosis más grande, no debe empezar por los 800 miligramos de ibuprofeno, ni debe empezar por el más fuerte. Lo ideal es empezar por uno que sea medio si el dolor en realidad es medio. Si uno lo que tiene es un dolor, una neuralgia del trigémino, sí, va a ir derecho al tramadol. Pero ¿cuántas veces el dolor de cabeza se debe a eso? Muy pocas. Realmente lo que tenemos es un tema de estrés o bruxismo o alguna contractura que realmente da un dolor de interés medio, pero de intensidad media. Pero como no tenemos tolerancia a la frustración ni tolerancia al dolor, generalmente se causa ese problema. Entonces, lo mejor es, si vamos a tener un tema que sabemos que se nos da un problema, recurrir a los que ya vienen combinados. Por ejemplo, los que tienen la palabra forte o flex en el nombre, sabiendo que los flex son para contracturas y los forte para dolores mejores, porque eso tienen dos dosis bajas de medicamentos diferentes
que fue probada la eficacia y la inocuidad de la mezcla. Porque si lo mezclamos nosotros podemos estar tomando 2 que tengan efectos secundarios y vamos a tener un problema peor que la enfermedad. Bien, entonces esta es la forma de tomar los medicamentos. Y si el dolor es recurrente, ir al médico sí o sí. Porque una cosa es un dolor de cabeza pasajero y otra cosa es tener un dolor de cabeza todos los días, que puede ser el síntoma de algo peor. Claro. Bueno, eso sería un poco el tema. Si les parece, ¿hay mensajes o algo? Sí, porque no sé si hay mensajes, supongo que sí. Me parece que como resumen está interesante saber o entender que más allá de que hay medicamentos que son de venta libre, exacto, eso no quiere decir que su consumo sea libre. No quiere decir que vos podés poner en una licuadora todos esos 6 blisters de algo porque te duele la cabeza y tomarlo porque te puede hacer mal. O sea, esta ventana que vos decís de muy poquito no me hace nada, pero en muchas concentraciones o una dosis alta me puede hacer mal. Un abuso crónico de los analgésicos no esteroideos destruye la función renal. Si uno abusa en serio, se afectan los riñones. Y muchos de ellos afectan el hígado también. O sea, los peligros son concretos y reales. Claro. No es un peligro metafórico en este sentido. Alguien pregunta qué tan perjudicial es la sertrina y si es adictiva. La sertrina es un psicofármaco. No es un analgésico. Es un antidepresivo, no es un analgésico. Que vamos a estar hablando la semana que viene vamos a estar hablando de la droga sertralina. Alguien que dice esta frase: tomo codeína cara de perro, pero tiene muchas migrañas. Bueno, tiene migraña. La codeína es un opiáceo. Cuando yo me recibí, la codeína por vía rectal ni siquiera era de venta control como receta verde. Se vendía con receta blanca. Es mucho más suave que la morfina. Verde. Sí, hoy es con receta verde. Es mucho más suave que la morfina. Principalmente es un antitusígeno y sirve como analgésico para este tipo de cosas. No debería abusarse de ella porque sí es un morfináceo, un opiáceo. Muy bien, bueno, Bernardo, muchísimas gracias. Creo que ha quedado claro, es esto, ¿no? Manejarse, hablar siempre con un médico, tener en cuenta que un dolor es por algo. Exacto, es por algo. En todos los ámbitos físicos, psicológicos, un dolor es por algo, digamos. Y ser realista con la intensidad del dolor. Un dolor hay que esperar 20 minutos para que el analgésico haga efecto. No hay que tomar uno cada 5 minutos. Y no es tomar un mataburros tampoco para matar un dolorcito de cabeza más rápido. No matar a avispa a cañonazo, efectivamente. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, Bernardo. Hasta el miércoles, gente, que pasen lindo. Justicia infinita. El destino es cosa seria.